El sol de la tarde golpeaba con fuerza sobre el inmaculado césped del jardín trasero, iluminando cada centímetro de aquella propiedad de 250 metros cuadrados en el condominio más exclusivo de la ciudad. A mi alrededor, 60 invitados levantaban sus copas de cristal importado, celebrando no solo el bautizo de mi nieto Tomás, sino la inauguración de una vida que yo había pagado íntegramente. Observaba los detalles arquitectónicos de la fachada, el mármol travertino y los acabados de lujo, y no podía evitar ver números flotando en el aire en lugar de ladrillos. $85,000 exactos, transferidos desde mi cuenta de ahorros hace apenas 3 semanas. El aire olía a perfume caro y a la satisfacción superficial de quienes nunca han tenido que contar monedas para comprar leche. Una fragancia dulce y empalagosa que comenzaba a revolverme el estómago mientras los aplausos estallaban para mi hijo. Iván sostenía el micrófono con esa postura encorvada que siempre adoptaba cuando intentaba complacer a demasiada gente al mismo tiempo, evitando mi mirada mientras agradecía el esfuerzo de la familia en términos vagos y cobardes. Desde mi silla, ubicada estratégicamente en el borde de la carpa principal, cerca pero no dentro del círculo de poder, noté cómo buscaba la aprobación visual de su suegro, Eduardo Fuentes, quien asentía con esa arrogancia propietaria de quien se atribuye méritos ajenos. Mi hijo, el niño por el que había sacrificado mis mejores años y mi salud lumbar, ahora parecía un actor secundario en su propia película, recitando un guión escrito por una mujer que me miraba de reojo. La ingratitud tiene un lenguaje corporal muy específico, y yo, después de 40 años auditando fraudes fiscales, sabía leer cada microgesto de evasión. De repente, el flash de una cámara profesional interrumpió mis pensamientos y vi a Diana acercarse hacia mí con la depredación elegante de un tiburón con vestido de seda. Llevaba a mi nieto Tomás en brazos solo, para la foto, sonriendo con esa mueca ensayada que perfeccionaba diariamente para sus 10.000 seguidores en redes sociales. «Una foto con la abuela Elena», exclamó con una voz que goteaba una dulzura sintética, diseñada exclusivamente para la audiencia digital y los presentes. Se inclinó sobre mí, invadiendo mi espacio personal con su aroma a vainilla y ambición, y colocó una mano sobre mi hombro, con la firmeza suficiente para mantenerme sentada, como si fuera un mueble antiguo que necesitaba ser posicionado correctamente para no arruinar la estética minimalista del evento. Mientras el fotógrafo ajustaba el lente y nos pedía que dijéramos «whisky», Diana aprovechó la proximidad de nuestros rostros para cambiar el registro de su voz a un susurro gélido y preciso, inaudible para los demás, pero ensordecedor para mí. Sin dejar de sonreír a la cámara, movió los labios apenas lo necesario para articular la sentencia que cambiaría nuestras vidas. «Gracias por el cheque, doña Elena. Pero ahora que tenemos la casa, no queremos que confundas a Tomás con tus ideas viejas. Es mejor que no vuelvas». El obturador de la cámara disparó en ese preciso instante, capturando mi expresión de estoicismo, mientras sus palabras se clavaban en mi pecho como dardos venenosos, confirmando que mi utilidad financiera había expirado oficialmente a las 4:15 de la tarde. Cualquier otra mujer de 66 años se habría desmoronado allí mismo, llorando o gritando ante la traición tan descarnada. Pero yo sentí cómo mi ritmo cardíaco descendía a una calma operativa y fría. No era la reacción de una madre herida, sino la de una auditora fiscal frente a una discrepancia masiva en los libros contables. Mi cerebro dejó de procesar emociones y comenzó a archivar hechos, fechas y montos. Ella creía que estaba hablando con una viuda solitaria y vulnerable, subestimando gravemente la capacidad de retención y análisis de alguien que había desmantelado redes de evasión complejas antes de que ella naciera. Su error de cálculo no fue la crueldad, fue la arrogancia de creer que el dinero entregado ya no tenía dueña ni condiciones. Mis ojos se desviaron lentamente hacia la mesa central de madera rústica, donde reposaba un sobre manila abultado, junto a un monitor de bebé de alta tecnología que parpadeaba con una luz verde constante. Dentro de ese sobre estaba la escritura de la casa, un documento que yo conocía de memoria, incluyendo las cláusulas en letra pequeña que Iván había
firmado con la prisa de quien solo quiere las llaves. Ese sobre era el objeto más pesado en toda la fiesta, aunque nadie más parecía notar su fuerza gravitacional. Para Diana era un trofeo asegurado, pero para mí, en ese nuevo contexto de guerra declarada, se transformaba en la evidencia de un crimen moral y en la herramienta de mi futura justicia. El monitor de bebé, encendido y transmitiendo, era testigo mudo de la hipocresía que reinaba en ese jardín. Respiré hondo, ajusté el chal de cachemira sobre mis hombros y giré el rostro hacia mi nuera, mirándola directamente a los ojos con una serenidad que la hizo parpadear con duda por una fracción de segundo. No rompí la pose para la siguiente foto, simplemente alcé mi copa con elegancia y con un tono de voz suave pero cargado de una finalidad absoluta, respondí a su amenaza. «Disfruta este champán, querida. Tiene un sabor muy parecido a las despedidas». La sonrisa de Diana vaciló, una grieta imperceptible en su máscara de porcelana, pero se recuperó rápido, asumiendo que mi comentario era el delirio senil de una anciana que no entendía que acababa de ser desterrada de su propia inversión millonaria. Ella se alejó con un movimiento de cabello, volviendo al centro de la fiesta para recibir los elogios de sus amigas sobre la decoración y la independencia lograda, dejándome sola con mi copa intacta. Vi cómo se acercaba a su padre, Eduardo, y le susurraba algo al oído que lo hizo soltar una carcajada ruidosa y vulgar mientras señalaba discretamente hacia mi mesa. Creían que el juego había terminado, que el jaque mate se había dado con la transferencia bancaria y que yo era simplemente una pieza retirada del tablero que pronto sería guardada en una caja de olvido. No tenían idea de que la partida real ni siquiera había comenzado y que acaban de activar a un adversario que tenía todo el tiempo del mundo y ninguna intención de perder. Bebí un sorbo pequeño del champán tibio, saboreando la ironía del fantasía. Momento mientras mi mente trazaba la línea de tiempo de los próximos días con precisión militar. Habían cometido el error fatal de confundir mi generosidad con debilidad y mi silencio con aceptación. No sabían que la abuela Dulce tenía en su agenda el número privado del mejor notario de la ciudad y una memoria enciclopédica para las ofensas. Miré el reloj. Eran las 4:20 p.m. del sábado. Tenían exactamente 30 días de falsa seguridad antes de que el suelo bajo sus pies, ese suelo de porcelanato italiano que tanto presumían, dejara de pertenecerles. La fiesta continuaba, pero para mí, la auditoría acababa de empezar. Mirar las burbujas subiendo en mi copa de champán me provocó un vértigo repentino, no por el alcohol, sino por la abrumadora aritmética del sacrificio que nadie más en esa fiesta podía ver. Para Diana y sus invitados, esa casa de 2 pisos era un logro estético, un escenario para Instagram. Para mí, era la suma tangible de miles de horas de sueño perdidas y renuncias silenciosas que se acumulaban en mi columna vertebral como depósitos de calcio. La gente ve el cheque de $85,000, pero nadie ve lo que tuve que vender, coser y ahorrar para que ese número fuera posible sin endeudarme. Mi mente viajó instantáneamente 15 años atrás, lejos de este jardín manicurado, hacia la penumbra de mi pequeño comedor, iluminado solo por una lámpara de escritorio parpadeante que zumbaba al ritmo de mi cansancio. Recuerdo con dolorosa claridad las madrugadas de 2010, cuando el sonido rítmico y percutor de mi vieja máquina de coser, Singer, era la única banda sonora de mi vida. Entre la medianoche y las 3:30 a.m., trabajaba turnos dobles como auditora durante el día, revisando balances interminables, y por las noches aceptaba encargos de costura para una fábrica de uniformes escolares que pagaba centavos por pieza. Sentía los pinchazos de la aguja en mis dedos entumecidos y el ardor en los ojos, pero no me permitía parar hasta completar las docenas asignadas. Cada puntada era una oración silenciosa para asegurar que Iván nunca tuviera que trabajar en un almacén como su padre. Yo estaba cosiendo su futuro, literalmente, con hilo de poliéster y mi propia resistencia física al límite. El costo de su educación en la universidad privada ascendía a $4,000 por semestre, una cifra que en aquel entonces representaba más de la mitad de mi salario anual neto. Durante 5 años,
Realicé transferencias bancarias puntuales cada 6 meses, sumando un total de $40,000 solo en matrículas, sin contar libros, transporte y alimentación. Iván se graduó con honores, vistiendo una toga que yo misma planché con orgullo, sin saber que cada dólar invertido en su título de administrador estaba financiando la arrogancia con la que hoy me ignora. Él nunca vio las facturas, nunca supo que dejé de comprar carne roja durante 2 años, o que remendaba mis propios zapatos para que él pudiera estrenar zapatillas de marca y encajar con sus compañeros ricos. Luego apareció Diana en la ecuación, con sus exigencias veladas y su capacidad para hacer sentir a Iván como un fracasado si no cumplía con sus estándares de vida ideal. Cuando anunciaron que querían casarse, la condición implícita fue tener una casa propia en este condominio específico, donde el metro cuadrado cotizaba a precios exorbitantes. No podemos empezar una familia en un apartamento alquilado. Elena, ¿tú entiendes?, me dijo ella, mirándome como si mi propia casa pagada fuera una choza indigna. La presión financiera recayó sobre mí una vez más, no como una solicitud directa, sino a través de la angustia visible de mi hijo, que parecía envejecer cada vez que Diana suspiraba por no tener el nido perfecto. La decisión más dolorosa no fue firmar un cheque, fue poner en venta mi refugio sagrado, la pequeña casa de verano en la costa que mi difunto esposo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo durante la década de los 90. Ese lugar guardaba los únicos recuerdos felices de una vida matrimonial corta, el olor a salitre y madera vieja que me consolaba en los días grises, pero el mercado inmobiliario estaba lento y ellos tenían prisa. La oportunidad de esta casa en el condominio expiraba en 30 días. Tuve que malvender mi patrimonio, aceptando una oferta de $85,000 líquidos, perdiendo casi $15,000 de su valor real por la urgencia de tener el efectivo en mano antes de la fecha límite que Diana había impuesto caprichosamente. El día que se cerró la venta, sentí que estaba firmando una traición a la memoria de mi esposo, entregando nuestro pasado para comprar el futuro de un hijo que ni siquiera me acompañó a la notaría porque tenía un partido de pádel. Cuando les entregué el cheque de caja certificado por el banco, Diana no me abrazó. Tomó el papel con 2 dedos, verificó la cantidad y la fecha, y comentó secamente que apenas alcanzaría para el enganche y los gastos de cierre, como si yo le estuviera dando cambio para el parquímetro. No hubo lágrimas de gratitud, solo un alivio administrativo de que la vieja había cumplido su función de cajero automático familiar, desbloqueando el siguiente nivel de su videojuego social. Pero la humillación financiera no venía sola, venía acompañada de un desprecio estético constante, orquestado por Diana y secundado por su padre, Eduardo. Recuerdo una tarde específica hace 6 meses en el centro comercial, cuando fuimos a elegir los muebles para la habitación del bebé. Yo llevaba mi abrigo de lana gris, una prenda de excelente calidad que había comprado hacía 12 años y cuidaba meticulosamente, pero que ante los ojos de los Fuentes era un trapo obsoleto. Eduardo me miró de arriba abajo con una mueca de disgusto y soltó una risita burlona. «Elena, mujer, con lo que ahorras en ropa deberías poder permitirte algo más alegre. Pareces una institutriz de película de terror antigua». Diana se rió, cubriéndose la boca con su manicura, perfecta de $100, y añadió: «Papá tiene razón. No queremos que asustes a Tomás cuando nazca. Deberías actualizarte». Me tragué la respuesta, apretando los puños dentro de los bolsillos de ese abrigo que ellos despreciaban, sintiendo la textura de la tela que me había protegido de tantos inviernos solitarios. En ese mismo instante, estábamos frente a una tienda de bebés de lujo, y yo saqué mi tarjeta de crédito para pagar la cuna de roble macizo que Diana había elegido, una pieza de $1,500. Pagué su capricho vestida con mi ropa de institutriz, sacrificando mi imagen pública para que mi nieto durmiera en la opulencia, mientras ellos se burlaban de la misma austeridad que financiaba sus lujos. Lo que más me dolía no eran las palabras de los Fuentes, sino el silencio cómplice de Iván, que siempre encontraba algo muy interesante que mirar en su teléfono cada vez que me insultaban. Durante años,
Justifiqué su pasividad pensando que estaba estresado, que quería evitar conflictos, que en el fondo me amaba y valoraba mi esfuerzo. Pero cada silencio suyo era una confirmación de que había criado a un hombre débil, capaz de vender a su madre por una noche de paz con una esposa tirana. Él sabía exactamente cuánto me había costado ese dinero. Él me había visto coser hasta el amanecer. Él conocía el valor de la casa de la playa, y aún así, permitía que me trataran como a un accesorio vergonzoso. Eduardo Fuentes, por su parte, jugaba el papel del patriarca, exitoso sin poner un solo centavo sobre la mesa, un prestidigitador de las apariencias que vivía de créditos rotativos y de la imagen de solvencia. Se jactaba de sus negocios internacionales, que nadie nunca había visto concretarse, mientras bebía el whisky que yo indirectamente pagaba al liberar a Iván de la carga de la hipoteca. Era un parásito con traje de marca que necesitaba desesperadamente que mi hijo mantuviera un alto nivel de vida para validar su propio estatus social ante sus amigos del club. Yo era la amenaza a esa fantasía, la testigo que sabía quién pagaba realmente las cuentas y la única que no se dejaba deslumbrar por su retórica vacía. Ahora, sentada en esta fiesta de inauguración que costó más de lo que yo gasto en comida en 6 meses, veo la totalidad del mapa. No fue ayuda familiar, fue un desfalco sistemático. Los $85.000 del enganche, los 40.000 de la universidad, los miles en regalos y muebles, sumaban más de $130.000 drenados de mi vida hacia la suya. Y a cambio de esa fortuna, recibí un susurro venenoso al oído y una prohibición de ver a la única criatura inocente en esta ecuación, mi nieto Tomás. La balanza estaba tan inclinada que cualquier auditor novato habría declarado la quiebra moral de esta relación. Pero yo no iba a declarar quiebra, iba a ejecutar la garantía. Apreté el tallo de la copa hasta que mis nudillos se pusieron blancos, sintiendo cómo la tristeza se calcificaba y se transformaba en una determinación fría y cortante como el acero quirúrgico. Habían despertado a la auditora que llevaba años dormida bajo la piel de abuela complaciente. Recordé cada centavo, cada fecha, cada desprecio y cada silencio, y los archivé en la carpeta mental etiquetada como evidencia para juicio final. La historia de mis sacrificios había terminado. Comenzaba la historia de mi recuperación de activos. Me levanté de la silla con la dignidad de quien posee la verdad y me dirigí al interior de la casa, no para irme, sino para buscar el baño y, de paso, verificar si mi sospecha sobre su negligencia era cierta. Entré a la casa buscando el baño de visitas, dejando atrás el bullicio de las copas brindando y las risas falsas, y me recibió el silencio climatizado de la sala de estar. La temperatura interior estaba programada a unos gélidos 18 grados, un contraste brutal con el calor de la tarde, pero perfecto para conservar la frialdad de lo que estaba a punto de descubrir. Mis pasos resonaban suavemente sobre el porcelanato brillante, mientras mis ojos de auditora escaneaban el entorno, por costumbre profesional, buscando inconsistencias en ese escenario de perfección doméstica. Sobre una consola de diseño minimalista en el pasillo, el receptor del monitor de bebé emitía estática suave, olvidado por los anfitriones que estaban demasiado ocupados siendo el centro de atención afuera. La luz verde del dispositivo parpadeaba rítmicamente, indicando que la transmisión de audio desde algún punto de la casa estaba activa, captando sonidos que no deberían ser públicos. Me acerqué con la intención de apagarlo para ahorrar batería, un reflejo automático de mi naturaleza ahorrativa, cuando una voz familiar me detuvo en seco. No era el llanto de Tomás, sino la voz ronca y conspiradora de Eduardo Fuentes, el padre de Diana, proveniente del transmisor. Al parecer, habían dejado la unidad emisora encendida en la biblioteca o en alguna habitación privada donde se habían refugiado momentáneamente lejos de los invitados. Me quedé inmóvil, convertida en una estatua en mi propia inversión inmobiliaria, mientras la voz de Eduardo raspaba el aire. «Tranquila, hija, ya firmó el cheque grande. Lo importante es que la casa está a tu nombre y al de Iván. Ella ya no pinta nada aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no de miedo, sino de una confirmación clínica. Mis sospechas no eran paranoia, eran datos preliminares de una investigación en curso. Diana respondió.
con esa risa ligera que solía usar para encantar a los camareros, pero esta vez cargada de un veneno sin diluir. Lo sé, papá. En cuanto pasen estos 30 días y firmemos la escritura definitiva ante el notario, cambiamos la cerradura. No quiero que la vieja Márquez aparezca sin avisar con sus tuppers de comida barata y sus opiniones sobre cómo criar a mi hijo. Escuchar la frase, cambiamos la cerradura, activó una alarma roja en mi cerebro financiero. Estaban planificando un despojo material y emocional premeditado, con manos que no temblaban, gracias a años de mantener la compostura frente a evasores fiscales agresivos. Saqué mi teléfono celular del bolso, abrí la aplicación de grabadora de voz y la acerqué al altavoz del monitor. Presioné el botón rojo de grabar justo a tiempo para capturar la siguiente joya de Eduardo. Iván es un calzonazos. Hará lo que tú digas. Si ella se pone pesada, le decimos que el niño está enfermo o que salimos de viaje. Lo importante es que el dinero ya está en la cuenta de la constructora. Grabé durante 2 minutos completos, asegurándome de que la calidad del audio fuera nítida y las voces inconfundibles, obteniendo mi primera prueba forense, la confesión de una conspiración para alienar a una abuela y apropiarse indebidamente de un activo. Guardé el archivo con el nombre Evidencia 1, conspiración.mp3 y lo subí inmediatamente a mi nube privada. La prudencia dicta que nunca se debe tener una sola copia de un documento vital. Dejé el monitor exactamente como estaba y continué mi camino hacia la cocina abierta, una maravilla de granito y acero inoxidable que costaba más que mi primer coche. Allí, sobre la inmensa isla central, reposaba un iPad Pro conectado a un cargador, con la pantalla iluminada mostrando una cascada de notificaciones. Diana, en su afán de documentar cada segundo de la fiesta en redes sociales, había dejado su tableta sincronizada y desbloqueada. Un error de seguridad elemental que ningún criminal inteligente cometería. La arrogancia suele ser el talón de Aquiles de los estafadores. Se sienten tan intocables que olvidan cerrar las puertas digitales de sus vidas. Me acerqué fingiendo buscar un vaso de agua, pero mis ojos se clavaron en la conversación de WhatsApp abierta en primer plano, con un contacto guardado como Sophie Bestie. La conversación era un torrente de emojis y fotos de la fiesta, pero el texto era incriminatorio. Leí el mensaje enviado hacía apenas 20 minutos, mientras yo llegaba a la fiesta. Ya soltó el dinero la bruja, por fin. Ahora solo estorba con el bebé. Ojalá se vaya temprano. Sentí una punzada en el pecho, pero la bloqueé inmediatamente. No había espacio para el dolor, solo para la recolección de pruebas. Saqué mi teléfono nuevamente y, en lugar de hacer capturas de pantalla que podrían dejar rastro si el dispositivo estaba sincronizado, tomé fotografías de alta resolución de la pantalla del iPad. Encuadré perfectamente el nombre del contacto, la foto, de perfil de Diana y los mensajes, asegurándome de que la fecha y la hora fueran legibles. Deslicé el dedo suavemente sobre la pantalla ajena para ver el historial anterior, arriesgándome a ser descubierta. Pero necesitaba contexto. Encontré mensajes de hace 2 meses, fechas que coincidían con mis transferencias para la decoración del cuarto del bebé. Diana escribía: le dije que la cuna costaba $2.000, pero compré la de IKEA y me quedé con la diferencia para mis tratamientos faciales. La vieja ni se entera. Está ciega. Mi sangre hirvió, pero mi mano se mantuvo firme mientras fotografiaba esa evidencia de fraude doméstico. No solo me despreciaban, me estaban robando sistemáticamente, inflando precios y desviando fondos bajo la excusa del bienestar de mi nieto. Esto ya no era un conflicto familiar. Era un caso de malversación de fondos. Con 4 fotos claras de los chats almacenadas en mi galería segura, me alejé del iPad justo cuando escuché pasos acercándose por el pasillo lateral. Me giré hacia el refrigerador y me serví un vaso de agua, bebiendo con calma mientras una empleada del catering entraba apresurada a buscar más hielo. Me sonrió y salió, dejándome sola de nuevo en el escenario del crimen. Mi mirada se posó entonces sobre una pila desordenada de correspondencia y papeles en una esquina de la encimera, el típico rincón del caos que la gente intenta ocultar durante las fiestas. Sobresalía el logotipo dorado de una joyería de lujo en un sobre, semiabierto.
algo que desentonaba con las facturas de servicios públicos y los folletos de pizzerías. Mi instinto de auditora, ese que me permitía encontrar una factura falsa en un pajar de documentos legítimos, me impulsó a tirar suavemente del papel. Era un estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Diana, o más bien, una tarjeta adicional a nombre de Iván, que yo sabía que ellos usaban para emergencias. La fecha de la transacción era del martes pasado, 2 días después de que yo les transfiriera $5,000 adicionales supuestamente urgentes para muebles ergonómicos y antialérgicos para Tomás. Mis ojos fueron directamente a la línea de cargo. Joyería Rolex, Centro Comercial Andares, US 4.850 tesoreres. No había muebles, no había alergias. Había un reloj de lujo en la muñeca de alguien, comprado con el dinero destinado a la comodidad de mi nieto. Recordé haber visto a Eduardo Fuentes luciendo un reloj ostentoso y brillante hace unos minutos en el jardín, sacudiendo la muñeca para que el sol reflejara en el metal. La conexión fue inmediata y nauseabunda. Yo había financiado el regalo de estatus del padre de mi nuera bajo la premisa falsa de una necesidad del bebé. Coloqué el estado de cuenta sobre la encimera, alisé el papel con la palma de mi mano para eliminar cualquier arruga y tomé una fotografía macro, capturando cada dígito de la transacción y el saldo total de la deuda. Esta prueba era crucial porque demostraba dolo financiero. No era una opinión ni un sentimiento. Era un número rojo que contradecía directamente la solicitud de fondos que Iván me había hecho llorando por teléfono. Volví a colocar el papel en la pila con precisión quirúrgica, respetando el orden del caos para no levantar sospechas. Ya tenía el audio de la conspiración, los mensajes de desprecio y robo hormiga, y la prueba financiera del desvío de fondos mayores. Pero me faltaba la pieza maestra, el documento que cerraría la trampa legal y convertiría mi dolor en una sentencia ejecutoria. Caminé de regreso a la sala principal, hacia la mesa de centro donde seguía reposando el sobre Manila que había visto al llegar. Era el elefante en la habitación que todos ignoraban, la escritura de compraventa y donación que Iván había traído de la notaría para presumir, pero que aún no se había formalizado en el registro público. Me senté en el sofá adyacente, con la copa de champán aún en la mano como coartada, y deslicé el sobre hacia mí. Lo abrí con cuidado, extrayendo el legajo de hojas legales con ese olor característico a tóner y papel sellado que había sido mi perfume laboral durante décadas. Busqué rápidamente la página 7, cláusula cuarta. Allí estaba, redactada por mi viejo amigo y notario, el doctor Salvador Ortega, quien había insistido en incluirla por si acaso, a pesar de mi reticencia inicial. El texto era claro y contundente. Donación condicionada con cláusula de reversión por ingratitud o impedimento de convivencia familiar. Mis ojos recorrieron las líneas que estipulaban que cualquier acto que impidiera la relación entre la donante y el nieto anulaba la donación del capital inicial. Lo más impactante no era el texto, sino lo que había al final de la página. La firma de Iván Márquez, mi hijo. La tinta azul estaba fresca, trazada con la rapidez descuidada de quien firma sin leer, confiando ciegamente en que su madre nunca haría nada para perjudicarlo. Había firmado su propia sentencia condicional, aceptando términos que ni siquiera se molestó en revisar, cegado por la codicia de obtener la casa rápida. Diana, por supuesto, no aparecía en este documento específico porque la donación del dinero fue directa a mi hijo antes de la compra conjunta. Legalmente, el dinero era un bien privativo de Iván sujeto a revocación, y al mezclarlo en la compra de la casa, contaminaba todo el activo con mi derecho de reclamo. Tomé una foto del contrato completo, haciendo énfasis en su firma y en la cláusula de reversión. Ahora tenía la cadena de custodia completa, la intención de dañarme, audio, la ejecución del aislamiento, mensaje de WhatsApp, el robo de fondos, factura del reloj y el mecanismo legal para destruirlos, el contrato firmado. Guardé el teléfono en mi bolso, sintiendo cómo pesaba más que antes, cargado con la munición digital necesaria para una guerra nuclear. Me levanté del sofá, alisé mi falda y miré hacia el jardín a través del ventanal. Veía a Diana reír, a Eduardo beber y a Iván servir canapés como un mesero,
glorificado. No sabían que la mujer que los miraba desde la sombra del salón ya no era la abuela vulnerable que entró hace una hora. Ahora era una fiscal con el expediente completo, lista para presentar cargos. La fase de descubrimiento había terminado. Tenía 4 clavos de acero para su ataúd financiero, pero no actuaría hoy, ni montaría un escándalo estéril que me hiciera ver como una loca. La venganza, como la buena auditoría, requiere plazos, notificaciones y un procedimiento impecable. Salí al jardín de nuevo, con una sonrisa renovada y genuina en el rostro. Diana me vio volver y su expresión se tensó, esperando quizás un reclamo por el susurro anterior. En cambio, levanté mi copa hacia ella en un brindis silencioso. ¿Todo bien, doña Elena?, preguntó con falsa preocupación, acercándose para vigilarme. La miré con la tranquilidad de quien tiene un as bajo la manga y 3 más en el bolsillo. «Todo perfecto, querida», respondí con voz suave. Solo estaba admirando lo frágil que puede ser la felicidad cuando se construye sobre cimientos prestados. Ella frunció el ceño, sin entender, pero yo ya estaba mentalmente marcando el número del doctor Ortega. El lunes a primera hora, el plan silencioso comenzaría a rodar, y cuando se dieran cuenta, ni siquiera tendrían una puerta donde cambiar la cerradura. El lunes por la mañana, mientras la ciudad apenas despertaba y el rocío aún cubría los parabrisas de los autos, yo ya estaba sentada en la sala de espera del despacho del doctor Salvador Ortega. El lugar olía a madera antigua, cera para pisos y a ese aroma particular de los libros de leyes que han acumulado polvo y sabiduría durante 50 años. Era un santuario de la legalidad que contrastaba radicalmente con la frivolidad plástica de la casa de mi nuera. Salvador, mi viejo amigo y notario de confianza, me recibió con un abrazo cálido que se tensó ligeramente al ver la expresión en mi rostro, una mezcla de dolor maternal y determinación forense que él, habiendo gestionado el testamento de mi difunto esposo, conocía bien. No perdí tiempo en preámbulos sociales. Saqué mi teléfono y reproduje el audio grabado en el monitor de bebé, dejando que la voz de Eduardo Fuentes llenara el silencio solemne de la oficina con su vulgar conspiración. Salvador escuchó la grabación 2 veces, con las cejas pobladas cada vez más juntas, mientras sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la superficie de caoba de su escritorio. Cuando la grabación terminó, se quitó las gafas de lectura y me miró con una gravedad profesional que validaba mi indignación. «Esto no es solo mala educación, Elena. Esto es dolo premeditado. Están planeando impedirte el uso y disfrute de un bien que tú financiaste bajo una condición verbal y moral clara». Le mostré entonces las fotos de los mensajes de WhatsApp y el estado de cuenta de la tarjeta. La evidencia del reloj Rolex comprado con el dinero del bebé fue la gota que colmó su paciencia. «Tenemos suficiente para activar la cláusula de ingratitud», sentenció. «Pero debemos ser quirúrgicos. Si se enteran antes de tiempo, podrían intentar vender o hipotecar la propiedad para sacar liquidez». El plan que trazamos en esa oficina fue una obra maestra de la estrategia legal defensiva, diseñado para ejecutarse en silencio durante los siguientes 5 días hábiles. El primer paso, que debía completarse antes de las 2:00 p.m. de ese mismo lunes, era levantar un acta de hechos ante notario, certificando la existencia de las grabaciones y mensajes como pruebas digitales inalteradas. Salvador llamó a su secretaria y dictó el documento con una precisión letal, citando los artículos del Código Civil referentes a la donación condicionada y la revocación por causas sobrevenidas. Mientras él dictaba, yo sentía cómo cada palabra jurídica era un ladrillo que construía el muro contra el que Diana y Eduardo se estrellarían muy pronto. Salí de su despacho al mediodía con una copia sellada del acta en mi bolso, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control remoto de mi vida. El martes fue un día de espera táctica y gestión de ansiedad, dedicado a preparar el terreno para la trampa del miércoles. Mi teléfono sonó a las 11:30 am. Era Iván, con la voz temblorosa y apresurada que siempre usaba cuando Diana lo estaba presionando desde el otro lado de la habitación. «Mamá, ¿cómo estás? Oye, estamos viendo lo de la piscina. El contratista dice que necesita un anticipo de $20,000 para empezar la excavación esta semana.
¿Crees que podrías ayudarnos con eso? La audacia de la petición casi me hizo reír. Apenas 48 horas después de haberme despreciado, ya estaban volviendo a la fuente de ingresos. Respiré hondo, canalizando a la actriz que la situación requería, y respondí con dulzura. Claro, hijo. Quiero que esa casa sea perfecta. Déjame revisar mis fondos a plazo fijo, pero necesito ver el presupuesto. Pasaré mañana a verlos y llevarle un regalo a Tomás. Iván titubeó, probablemente, recibiendo señales negativas de Diana al fondo. Pero la codicia por los $20,000 pesó más que la incomodidad de mi visita. Sí, claro, mamá. Pero ven rápido, que Diana tiene que salir, respondió finalmente. Colgué el teléfono sabiendo que acababan de morder el anzuelo. No tenía intención de darles un centavo más, por supuesto. La promesa del dinero era simplemente el salvoconducto que necesitaba para acercarme a la propiedad y ejecutar el paso 2 de mi plan. Documentar el ciencia. Impedimento de acceso en tiempo real. Pasé el resto de la tarde en el banco, no retirando dinero, sino solicitando un estado de cuenta certificado de mis activos para demostrar mi solvencia y contrastarla con la precariedad de ellos en el juicio futuro. El miércoles a las 10:00 am, conduje hasta el condominio de lujo, llevando en el asiento del copiloto una caja de regalo grande y vistosa con un lazo azul, que contenía un simple oso de peluche, pero que desde lejos parecía algo mucho más costoso. Al llegar a la garita de seguridad, el guardia, un hombre amable llamado Roberto con quien yo solía conversar, me saludó con una sonrisa que se desvaneció al revisar su sistema. Señora Elena, disculpe, tengo una nota aquí en el sistema de los señores Márquez Fuentes. Dice que no se permiten visitas sin autorización previa escrita, incluso familiares. La orden de restricción social ya estaba activa, tal como Eduardo había sugerido en el audio. Le pedí a Roberto, con toda la calma del mundo, si podía llamar a la casa por el intercomunicador para avisar que estaba allí con un cheque urgente. Roberto marcó el número y puso el altavoz, permitiéndome escuchar el tono de llamada resonando en el interior de la casa que yo había pagado. Diana contestó con voz irritada. «Sí, señora. Está aquí su suegra, la señora Elena. Dice que trae algo urgente», informó el guardia. Hubo un silencio breve y luego la voz de Diana, nítida y cruel, ladró a través del aparato. «Dile que no. Estamos. Que deje lo que traiga en la entrada o que se vaya. No quiero verla hoy». Roberto me miró con vergüenza ajena, pero yo le hice un gesto tranquilizador mientras mi teléfono, escondido en mi regazo, grababa cada segundo de la interacción. «Gracias, Roberto. No te preocupes. ¿Podrías anotarme en tu bitácora que vine a esta hora y se me negó el acceso? Es para un trámite personal», le pedí. Él asintió y escribió la nota, convirtiéndose oficialmente en mi testigo ocular imparcial. Regresé a Snatner, mi auto con el regalo intacto y la prueba que necesitaba. La negativa explícita y hostil de convivencia, ejecutada tras haber recibido la donación. Mi corazón latía con fuerza, no por el rechazo que ya esperaba, sino por la adrenalina de ver cómo cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Conduje directamente a una cafetería cercana, pedí un té verde para calmar los nervios y envié la grabación al doctor Ortega con una nota. Paso 2 completado. Negativa de acceso confirmada y registrada. En bitácora de seguridad a las 10:15 am. La respuesta de Salvador llegó minutos después. «Excelente. Procedemos con el registro mañana. Descansa, Elena. Lo difícil ya pasó». Pero yo sabía que lo difícil no había pasado. Lo difícil sería mirar a mi hijo a la cara el domingo y destruir su mundo de fantasía. El jueves lo dediqué a una auditoría financiera profunda desde mi computadora en casa. Aunque no tenía acceso a sus cuentas actuales, tenía los números de cuenta antiguos de Iván, de cuando yo le ayudaba a organizarse. Hice un par de transferencias de prueba de 1 centavo para verificar si las cuentas seguían activas y rastreé información pública sobre Eduardo Fuentes. Descubrí que el exitoso empresario tenía 3 demandas mercantiles por impago en los últimos 5 años y que su coche de lujo estaba a nombre de una empresa fantasma con dirección en un lote baldío.
Toda esta información era munición adicional para desacreditar su solvencia moral y financiera ante cualquier juez y, más importante, ante Iván, quien seguramente desconocía que su suegro era un fraude caminante. Imprimí cada hallazgo, los reportes de crédito, las demandas públicas y los registros vehiculares, organizándolos en una carpeta azul etiquetada Antecedentes. Ver la realidad en papel era desolador. Mi hijo había unido su vida a una familia de parásitos que veían en él, y por extensión, en mí, un huésped al cual desangrar. La deuda del reloj Rolex era solo la punta del iceberg. Probablemente estaban usando el dinero de la manutención de la casa para tapar los agujeros financieros de Eduardo. La urgencia de los 20.000 para la piscina cobraba ahora un sentido siniestro. No querían nadar. Querían pagarle a algún prestamista que ya no aceptaba excusas. Mi intervención del domingo no sería solo una venganza, sería un rescate financiero forzoso. El viernes por la mañana, me reuní con Salvador frente a las oficinas del registro público de la propiedad. El edificio gris y burocrático parecía una fortaleza, pero Salvador se movía por sus pasillos como si fuera su propia casa. Llevábamos el acta notarial de ingratitud y la solicitud formal de una anotación preventiva de litigio. Esta medida era el golpe maestro. Al inscribir una alerta legal sobre el folio de la casa, bloqueábamos cualquier intento de escrituración definitiva, venta o hipoteca. La casa quedaba efectivamente congelada en un limbo jurídico. Nadie podría hacer nada con ella hasta que se resolviera la disputa. Vimos al funcionario estampar el sello de recibido con un golpe seco y satisfactorio que resonó como un disparo de salida. A partir de este momento, susurró Salvador mientras salíamos al sol del mediodía, la constructora no puede firmarles la escritura final. Cuando intenten formalizar el trámite la próxima semana, el notario de la constructora verá la alerta y detendrá todo. Pero para entonces, tú ya habrás soltado la bomba el domingo. Le agradecí con un apretón de manos firme. La trampa legal estaba cerrada. Ahora solo faltaba atraer a las presas al lugar de la ejecución. Faltaban 48 horas para el almuerzo del domingo, y yo necesitaba asegurarme de que todos los actores estuvieran presentes, especialmente Eduardo, el titiritero de esta farsa. El sábado por la tarde, envié el mensaje de texto definitivo al grupo de WhatsApp familiar, del que aún no me habían eliminado, aunque me tenían silenciada. Escribí con cuidado cada palabra para apelar a su codicia. Iván, Diana, he conseguido liquidar una inversión antigua. Tengo el cheque para la piscina y un poco más para los muebles del jardín. Me gustaría dárselos mañana en un almuerzo familiar en su casa. Inviten a Eduardo también. Quiero que celebremos en paz. La respuesta fue casi inmediata, apareciendo en mi pantalla con una rapidez que denotaba desesperación. Diana respondió con varios emojis de corazones y manos rezando. ¡Qué maravilla, Elena! ¡Claro que sí! Papá estará encantado. Te esperamos a la 1:00 p.m. Haremos una paella. La hipocresía de los emojis me revolvió el estómago, pero sonreí. Habían mordido el anzuelo hasta el fondo. Pensaban que la abuela senil había capitulado y venía a comprar su afecto una vez más. No tenían idea de que el cheque que llevaba en mi bolso era en realidad una notificación de desalojo y una demanda civil. Pasé la noche del sábado organizando mi vestuario para el día siguiente. Elegí un traje sastre de lino color crema, impecable y autoritario, el mismo que usaba para las auditorías fiscales de alto nivel. Quería verme poderosa, limpia y en control. No iría como la abuela que teje. Iría como la acreedora que viene a ejecutar la hipoteca. Repasé mi discurso frente al espejo, practicando el tono de voz. Ni un grito, ni una lágrima. La frialdad sería mi arma más cortante. El dinero compra una casa, pero no la dignidad, susurré a mi reflejo, probando la cadencia de la frase final. Miré la carpeta con todas las pruebas, el audio en un USB, las fotos impresas en altas calidad, el contrato con la cláusula resaltada en amarillo fosforescente y el acta del registro público. Todo estaba listo. La evidencia era irrefutable y la ley estaba de mi lado. Mañana, la paella se les iba a atragantar.
Dormí profundamente esa noche, algo que no hacía desde el día del bautizo. La certeza de la justicia es un poderoso sedante. Al despertar el domingo, sentí una calma extraña, como la que precede a una tormenta eléctrica. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de las semanas pasadas, y me puse mis perlas favoritas, esas que Eduardo había llamado baratijas en alguna ocasión. Hoy brillarían como diamantes. Me subí a mi auto a las 12:30 p.m. Verifiqué por última vez que la carpeta estuviera en el asiento del pasajero y arranqué el motor. Mientras conducía hacia el condominio, visualicé la escena que me esperaba. Las sonrisas falsas, las copas de vino barato que fingen ser caro, la adulación excesiva de Eduardo esperando el dinero. Iba a disfrutar desmontando su teatro pieza por pieza. Al llegar a la entrada, Roberto, el guardia, me levantó la barrera sin necesidad de llamar. Ya estaba en la lista de invitados VIP del día. Por supuesto, la codicia abre puertas que el amor no puede. Estacioné mi coche humilde junto a la camioneta ostentosa de Eduardo y apagué el motor. Respiré hondo una última vez, impregnándome de la atmósfera de batalla inminente. Tomé la carpeta, salí del auto y caminé hacia la puerta principal de esa casa de 250 metros cuadrados que, técnicamente, y gracias a la gestión del viernes, volvía a estar bajo mi control. Toqué el timbre y escuché los pasos apresurados de Iván acercándose. La puerta se abrió y vi la sonrisa amplia y mercenaria de mi hijo. ¿Trajiste el cheque, mamá?, preguntó antes incluso de saludarme. «Traje algo mucho mejor, hijo», respondí con una sonrisa enigmática, cruzando el umbral como quien entra a un tribunal. «Traje la verdad». El aroma a azafrán y mariscos inundaba el comedor, un intento culinario de Diana para enmascarar la tensión que vibraba en el aire como una cuerda de violín a punto de romperse. La mesa estaba puesta con una precisión de revista. Mantelería de lino importado, copas de cristal de Bohemia y un centro de mesa floral que probablemente costaba lo mismo que mi compra semanal del supermercado. Al entrar, fui recibida por una coreografía de afecto ensayado que resultaba casi insultante por su obviedad. Diana se acercó con los brazos abiertos y una sonrisa rígida, como si el incidente de la puerta y el bloqueo en la garita nunca hubieran ocurrido. «Elena, qué alegría que pudiste venir. Estábamos tan tristes por el malentendido del otro día», mintió sin pestañear, guiándome hacia la silla principal como si fuera una reina a la que estaban a punto de decapitar, pero a la que primero debían alimentar para mantener las apariencias. Iván, mi hijo, lucía visiblemente nervioso, frotándose las manos y evitando el contacto visual directo, actuando como el mediador asustado entre dos potencias nucleares. Sostenía una botella de vino tinto reserva que reconocí de inmediato como una de las que yo le había regalado a su padre en nuestro aniversario número 20, una botella que guardábamos para una ocasión especial y que ahora estaba siendo descorchada para lubricar una extorsión familiar. Me dolió ver cómo servía el líquido granate en la copa de Eduardo Fuentes, quien presidía el otro extremo de la mesa, con la actitud relajada de quien cree tener el control absoluto de la situación. Eduardo levantó su copa hacia mí con una familiaridad grosera, sus ojos brillando con la anticipación del dinero que creía que yo traía en mi bolso, ignorando por completo que lo que traía era su ruina financiera. Me senté con una calma deliberada, acomodando mi servilleta sobre el regazo con movimientos lentos y precisos, obligándolos a esperar mi ritmo. «La paella se ve deliciosa, Diana. Veo que no escatimaste en gastos», comenté, dejando que la ambigüedad de la frase flotara en el aire. Diana rió nerviosamente, sirviéndome una porción generosa. «Solo lo mejor para la familia, Elena. Sabes que nos gusta agasajarte», respondió. Tomás, mi nieto, estaba en su silla alta a mi derecha, balbuceando ajeno a la hipocresía que lo rodeaba. Le acaricié la manita suavemente, sintiendo una punzada de dolor al pensar en lo poco que lo había visto, pero transformé ese dolor en combustible. Hoy no era el día para la nostalgia, era el día para la contabilidad forense, en vivo, y yo estaba a punto de iniciar la primera auditoría verbal de la tarde. Eduardo, impaciente por naturaleza y envalentonado por el vino, no tardó más de 10 minutos en romper el protocolo de la cortesía superficial
para ir directo al grano. Mientras masticaba un langostino con la boca semiabierta, se limpió la comisura de los labios y lanzó la primera piedra. Bueno, Elena, Iván nos comentó que hiciste un esfuerzo para ayudarnos con lo de la piscina. Es un gesto noble. Al final del día, pues, patrimonio es para los nietos, ¿verdad? Uno no se lleva nada a la tumba. La frase, dicha con esa falsa filosofía de bar, era una presión directa y vulgar. Me miró esperando que sacara el cheque de inmediato, tratando mi herencia como si fuera un activo público del que él tenía derecho a disponer. Iván se tensó, mirando su plato, esperando mi reacción ante la impertinencia de su suegro. Dejé los cubiertos sobre el plato con un tintineo suave pero firme, y sonreí con la frialdad de una auditora que acaba de encontrar una discrepancia de 6 cifras. Tienes mucha razón, Eduardo. El dinero debe usarse para construir el futuro, no para tapar agujeros del pasado, respondí, mirándolo fijamente. Pero antes de hablar de la piscina, tenía curiosidad sobre los muebles del bebé. Iván me pidió $5,000 urgentes la semana pasada, porque decían que Tomás necesitaba una cuna hipoalergénica especial. No la vi en su cuarto cuando pasé al baño hace un momento. El silencio cayó sobre la mesa, como una losa de concreto. Diana palideció visiblemente y miró a Iván, quien empezó a tartamudear una excusa incoherente sobre retrasos en la aduana y problemas de logística con el proveedor importado. Sí, mamá, es que ya sabes cómo son los envíos internacionales. Están retenidos en la frontera, pero llegan la próxima semana sin falta, mintió Iván, sudando bajo el aire acondicionado. Asentí lentamente, fingiendo creerle, pero manteniendo la mirada fija en Eduardo, quien parecía repentinamente muy interesado en su reloj, ajustándose la correa metálica que brillaba bajo la luz del candelabro. Era el momento perfecto para mi pequeña victoria táctica, el reverso que cambiaría la dinámica de poder de la mesa antes del golpe final. Sabía que mentían, ellos sabían que mentían, pero creían que yo era demasiado ingenua para conectar los puntos. Era hora de demostrarles que mi ingenuidad era tan falsa como sus sonrisas. «Qué lástima lo de los muebles», dije con un tono de decepción teatral. Luego desvié la mirada hacia la muñeca de Eduardo y abrí los ojos con una admiración fingida. «Pero veo que no todo son malas noticias. ¡Qué reloj tan impresionante, Eduardo! Es un Rolex Submariner, ¿verdad? Mi esposo siempre quiso uno». Eduardo se infló de orgullo, cayendo estúpidamente en la trampa de su propia vanidad. «Sí, Elena, un pequeño capricho. Hay que saber darse gustos de vez en cuando para mantener la imagen de éxito», respondió, levantando la muñeca para exhibirlo mejor. Diana intentó hacerle una señal con los ojos para que se callara, pero él estaba demasiado ocupado presumiendo su trofeo. «Es precioso», continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. «¿Sabes? Curiosamente, el modelo exacto que llevas puesto cuesta alrededor de $4,850. Casi la misma cantidad que les transferí para los muebles que no han llegado». Solté el dato con precisión quirúrgica, observando cómo la sonrisa de Eduardo se congelaba en una mueca grotesca. El sonido de los cubiertos cesó por completo. Iván levantó la vista, pálido como un fantasma, mirando alternativamente el reloj de su suegro y mi cara. La conexión era innegable, y yo acababa de ponerla sobre la mesa junto a la paella. No los acusé directamente de robo. Simplemente presenté 2 cifras idénticas y dejé que la matemática hiciera el trabajo sucio de generar culpabilidad. «Es una coincidencia divertida, ¿no creen?», añadí, tomando un sorbo de agua con total tranquilidad. Diana intervino rápidamente, su voz aguda y defensiva rompiendo la tensión insoportable. «Papá tiene ese reloj hace meses, Elena. No sé qué estás insinuando, pero es de muy mal gusto hablar de precios en la mesa». Su defensa era débil y mentirosa. El reloj brillaba como nuevo, sin un solo rasguño de uso. «Oh, querida, no insinuó nada. Solo tengo buena memoria para los números. De formación profesional de auditora», repliqué suavemente. La atmósfera había cambiado radicalmente. Ya no eran ellos los que esperaban el dinero con superioridad. Ahora eran ellos los que se sentían observados y juzgados, temiendo qué más podía saber yo. Eduardo, sintiéndose acorralado y humillado en su propio terreno de juego,
decidió contraatacar con agresividad, intentando recuperar el control mediante la intimidación. «Mira, Elena, no venimos aquí a tazar mis pertenencias. Vinimos a celebrar y a concretar el apoyo para la casa. Si vas a ponerte mezquina con los detalles, mejor dinos si vas a dar el dinero o no». Golpeó la mesa ligeramente con la mano, un gesto de autoridad impostada que buscaba asustarme. En el pasado, esa actitud me habría hecho retroceder y disculparme para evitar el conflicto. Pero la Elena que estaba sentada allí tenía una carpeta legal en el asiento del copiloto y una grabación de audio en la nube. Su ira no me intimidaba. Me confirmaba que estaba tocando el nervio correcto. «No te alteres, Eduardo. La presión arterial a nuestra edad es peligrosa», dije con una sonrisa maternal que no llegaba a mis ojos. «Tienes razón, no demos más vueltas». Iván mencionó que necesitaban 20.000 para la piscina, pero revisando mis cuentas, me di cuenta de que la situación requiere una solución mucho más definitiva. Me incliné hacia mi bolso, que reposaba en el suelo, y vi cómo sus ojos seguían el movimiento con una mezcla de codicia y temor. Esperaban una chequera, esperaban la salvación mágica que siempre les había proporcionado. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estaban desesperados por el dinero, tanto que estaban dispuestos a tragar mi comentario sobre el reloj con tal de ver la firma en el cheque. Saqué lentamente la carpeta azul, no la chequera. La coloqué sobre el mantel inmaculado, apartando mi plato de paella a medio comer para hacerle espacio. Era un objeto extraño en esa mesa de banquete, un símbolo de burocracia y realidad fría en medio de su fantasía de riqueza. Traje esto porque creo que hay un error de concepto fundamental sobre quién es el dueño de qué en esta familia, anuncié. Diana miró la carpeta con desconfianza. «¿Qué es eso? ¿Papeles del banco?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la esperanza y el pánico. Iván se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo que el aire se estaba volviendo irrespirable. «No exactamente», respondí, manteniendo mi mano sobre la carpeta cerrada. «Son papeles que redefinen nuestra relación. Verán, estuve pensando mucho en lo que me dijeron en la fiesta. Eso de que mis ideas son viejas y que es mejor que no vuelva». Hice una pausa dramática, mirando a Diana directamente a los ojos, recordándole su propio susurro venenoso. Ella tragó saliva, dándose cuenta por primera vez de que yo lo había escuchado y procesado todo. Así que decidí actualizarme. Y para eso, necesité la ayuda de un abogado, no de un arquitecto. Eduardo resopló, perdiendo la paciencia por completo. «Deja los misterios, mujer. ¿Hay dinero o no hay dinero? Tengo contratistas esperando». Su arrogancia fue el detonante final. Había mordido el anzuelo, tragado la línea, y ahora yo estaba lista para tirar de la caña con toda la fuerza de la ley. Me puse de pie lentamente, ganando altura y autoridad sobre ellos, que permanecían sentados como niños regañados. «Oh, hay mucho dinero en juego, Eduardo. Más del que te imaginas. Pero me temo que el flujo de efectivo acaba de cambiar de dirección». Abrí la carpeta, revelando el logotipo del notario y el título en negrita del documento superior. El almuerzo había terminado. El juicio sumario estaba a punto de comenzar. Eduardo miró el documento sobre la mesa con el desdén de quien cree que la realidad se puede doblar con un grito o un golpe de autoridad, soltando una risa corta y seca que sonó más a nerviosismo que a burla genuina. «¿Papeles que redefinen nuestra relación? Por favor, Elena, déjate de dramas de telenovela. Si no vas a dar el dinero para la piscina, ten la decencia de irte y dejarnos disfrutar el domingo», ladró, buscando la complicidad de su hija. Diana, sin embargo, no se reía. Sus ojos saltaban frenéticamente de la carpeta azul a mi rostro, intuyendo con ese sexto sentido de supervivencia social que el ambiente había cambiado de temperatura y que el aire acondicionado ya no era el responsable del frío que sentía en la nuca. Iván permanecía estático, con el tenedor suspendido a medio camino de la boca, paralizado por la inminencia de un conflicto que no tenía la columna vertebral para gestionar. Sin responder a la provocación de Eduardo, deslicé mi mano suavemente hacia el pequeño altavoz Bluetooth
de diseño que adornaba el centro de la mesa, oculto entre el arreglo floral de orquídeas blancas. Con un movimiento casi imperceptible de mi pulgar sobre la pantalla de mi celular, vinculé el dispositivo y subí el volumen al máximo, asegurándome de que el sonido llegara hasta la cocina, donde la empleada doméstica y la niñera escuchaban atentamente, convirtiéndose en los primeros testigos de la caída de la casa Fuentes. Antes de discutir inversiones futuras, Eduardo, creo que es vital revisar las auditorías pasadas. La transparencia es clave en cualquier negocio familiar, dije con voz serena. Presioné play y la voz grabada de Eduardo estalló en el comedor con una claridad digital cristalina, rebotando en las paredes de estuco veneciano y llenando cada rincón de la estancia. Tranquila, hija. Ya firmó el cheque grande. Lo importante es que la casa está a tu nombre. Ella ya no pinta nada aquí. El efecto fue inmediato y devastador. Eduardo se quedó petrificado, con la boca abierta y la copa de vino temblando en su mano, mientras su propia voz, cargada de cinismo y conspiración, lo desnudaba frente a su yerno. Iván giró la cabeza bruscamente hacia su suegro, con los ojos desorbitados, escuchando por primera vez la confirmación de que había sido un peón en el juego de ajedrez de su esposa y su suegro. La grabación continuó implacable, reproduciendo la respuesta de Diana. En cuanto pasen estos 30 días y firmemos la escritura definitiva ante el notario, cambiamos la cerradura. No quiero que la vieja Márquez aparezca. Diana soltó un grito ahogado y se lanzó hacia el altavoz para apagarlo, tirando una copa de vino en el proceso, que manchó el mantel de lino blanco con una mancha roja que parecía sangre arterial expandiéndose. «¡Apaga eso! ¡Es ilegal! Me grabaste en mi propia casa», chilló, con el rostro desfigurado por la vergüenza y la ira, mientras el líquido carmesí goteaba hacia el suelo. Yo no me moví, simplemente la miré con una lástima clínica, dejando que el audio terminara su sentencia. «No es tu casa, querida. Y técnicamente, tampoco es ilegal grabar cuando se está protegiendo un patrimonio de un fraude evidente», respondí, deteniendo la grabación justo después de la parte donde Eduardo llamaba a Iván calzonazos. El silencio que siguió fue más ruidoso que el audio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Eduardo y el llanto suave de Tomás, que se había asustado con los gritos de su madre. La empleada doméstica se asomó tímidamente desde la cocina, con los ojos como platos, testigo presencial de la humillación de sus patrones. La máscara de la familia perfecta se había roto en 1000 pedazos, y yo estaba allí para barrer los escombros. Eduardo, recuperando el habla, se puso de pie con el rostro enrojecido, las venas del cuello palpitando peligrosamente. «Esto es una violación de privacidad. Te voy a demandar, vieja loca. Sal de esta propiedad ahora mismo, antes de que llame a seguridad», rugió, intentando recuperar el control mediante la intimidación física, inclinándose sobre la mesa hacia mí. Iván se encogió en su silla, incapaz de defender a su madre, confirmando la descripción que su suegro había hecho de él minutos antes. Pero yo no retrocedí ni un milímetro. Mantuve mi posición sentada, erguida y tranquila, protegida por la armadura de la verdad, documentada. «Siéntate, Eduardo», ordené con un tono de voz que no admitía réplica, el mismo tono que usaba para cerrar salas de juntas con ejecutivos corruptos. «No vas a llamar a nadie, porque todavía no hemos llegado a la parte más interesante del almuerzo». Abrí la carpeta azul con calma deliberada y saqué el documento principal, el contrato de donación condicionada. Lo giré sobre la mesa y lo deslicé hacia Iván, señalando con mi dedo índice, cuidado, y sin esmalte, el párrafo resaltado en amarillo fluorescente. «¿Recuerdas lo que firmaste el día que te transferí los $85,000, hijo? ¿O estabas demasiado ocupado eligiendo el color de las cortinas?» Iván miró el papel, sus ojos recorriendo las líneas legales con dificultad, debido al temblor de sus manos. «Cláusula cuarta. Reversión por ingratitud», leyó en voz baja, con la voz quebrada. «Se establece que la donación del capital será revocada ipso facto si el donatario o sus familiares directos impiden la convivencia, maltratan moralmente o injurian al donante». Levantó la vista hacia mí, con una mezcla de terror y comprensión.
¿Qué significa esto, mamá?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La ignorancia ya no era una defensa válida. La letra pequeña acababa de convertirse en titulares gigantes en su vida. Significa, Iván, que el dinero que usaste para el enganche de esta casa ya no es un regalo. A partir del momento en que Diana me negó la entrada el miércoles pasado, saqué la bitácora de seguridad impresa y la puse sobre el contrato. Y, confirmado por el audio de hoy, han violado la cláusula esencial. La donación ha sido revocada legalmente. Hice una pausa para que el peso de mis palabras aplastara sus esperanzas. Esos $85,000 ahora son una deuda líquida y exigible. Y como estipula el contrato, al convertirse en deuda por incumplimiento, genera intereses moratorios del 5% mensual desde la fecha de la firma. Diana jadeó, haciendo cálculos mentales rápidos. «No puedes hacernos esto. Tenemos un bebé. Es tu nieto», gritó, usando a Tomás como escudo humano, la misma táctica que había usado para pedir el dinero. Su hipocresía era nauseabunda. «Exacto, Diana. Es mi nieto, el mismo al que querías alejar de mis ideas viejas, pues mis ideas viejas incluyen cumplir los contratos y respetar a los mayores». Me volví hacia Eduardo, que parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. «Y tú, Eduardo, deja de mirar el reloj. Probablemente tendrás que vender ese Rolex para pagar los honorarios de los abogados que van a necesitar, aunque dudo que cubra ni la mitad de los intereses acumulados». La tríada de consecuencias estaba a punto de cerrarse. Ya había golpeado su liquidez, la deuda y su reputación. El audio ante el servicio. Faltaba el golpe final, el techo bajo el que se cobijaban. Saqué el último documento de la carpeta, una hoja con el sello oficial del registro público de la propiedad, fechada el viernes anterior. Además, como medida cautelar, mi abogado interpuso una anotación preventiva sobre el folio de esta propiedad. La constructora ya ha sido notificada. No pueden escriturar, no pueden vender, no pueden hipotecar. Legalmente, esta casa está en el limbo, y la única llave para desbloquearla la tengo yo. «¡Estás loca! Ya pagamos el enganche», escupió Eduardo desesperado. «Pagaron con mi dinero que ahora me deben. Por lo tanto, el enganche es mío, y la constructora, al ver el conflicto legal, tiene una cláusula muy clara en su contrato de preventa. Ante litigios familiares que pongan en riesgo la solvencia del comprador, se rescinde la venta y se penaliza». Los miré a los tres, viendo cómo la realidad de la situación se asentaba. No solo debían dinero, estaban técnicamente sin casa. El castillo de naipes se había derrumbado con un solo soplo de legalidad. En ese momento, el timbre de la puerta sonó con una insistencia autoritaria, rompiendo la atmósfera fúnebre del comedor. Nadie se movió para abrir, así que la empleada doméstica, pálida y silenciosa, fue hacia la entrada. Segundos después, pasos firmes resonaron en el pasillo y la figura imponente del doctor Salvador Ortega apareció en el arco del comedor, vestido con su traje gris impecable y portando un maletín de cuero negro. No venía como amigo de la familia esta vez, venía como el ejecutor de la sentencia. Su presencia transformó el almuerzo familiar en una diligencia judicial formal. «Buenas tardes», dijo Salvador con una voz grave y profesional. Ignorando las miradas de odio de Eduardo y Diana, se acercó a la mesa y colocó 3 sobres sellados frente a cada uno de ellos. «Señor Iván Márquez, señora Diana Fuentes, he sido instruido por mi cliente, la señora Elena Márquez, para notificarles formalmente la revocación de la donación y el inicio del proceso de cobro judicial. Asimismo, se les notifica que la constructora ha aceptado la rescisión del contrato de compraventa a favor del fideicomiso de la señora Elena». Diana abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la primera línea, rompiendo en un llanto histérico que no conmovió a nadie. Iván hundió la cabeza entre las manos, derrotado. Eduardo, sin embargo, intentó una última jugada de bravuconería. «Esto es un atropello. Voy a llamar a mis abogados. Salvador, nos conocemos hace años. No puedes prestarte a esto», gritó señalando al notario con el dedo. Salvador lo miró por encima de sus gafas con una frialdad absoluta. «Eduardo,
Te sugiero que ahorres tus palabras para el juez. Las pruebas que Elena ha recopilado son contundentes. Si yo fuera tú, me preocuparía más por la demanda civil por daños y perjuicios que también estamos preparando. Tienen un plazo improrrogable, intervine yo, levantándome de la silla y alisando mi traje de lino, lista para dar el golpe de gracia. 30 días, exactamente el mismo tiempo que ustedes pensaban esperar para cambiar la cerradura y dejarme fuera. Tienen 30 días para desalojar la propiedad y entregar las llaves. Si el día 31 siguen aquí, el desalojo será con fuerza pública y ante todos sus vecinos del condominio. Me acerqué a Tomás, le di un beso suave en la frente, ignorando a su madre que lloraba convulsivamente a 1 metro de distancia. No te preocupes, mi amor. La abuela se asegurará de que tengas un techo, uno que no esté construido sobre mentiras, le susurré al bebé. Luego me volví hacia mi hijo, que seguía sin poder mirarme a los ojos. Iván, elegiste a tu familia. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección. Espero que el amor de Diana sea suficiente para pagar el alquiler de un apartamento modesto, porque el grifo de mamá se ha cerrado para siempre. Caminé hacia la salida, seguida por Salvador, dejando atrás el caos, los gritos y la ruina que ellos mismos se habían buscado. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. Eduardo estaba derrumbado en la silla, con el Rolex brillando inútilmente en su muñeca. Un rey sin reino y sin súbditos. Diana lloraba sobre el contrato, manchando la tinta con sus lágrimas. Iván miraba al vacío. La venganza fría se había servido. Y debo admitir que, a diferencia de la paella, estaba exquisita. Salí al sol de la tarde, respirando el aire fresco de la libertad financiera y moral, sabiendo que había recuperado mucho más que dinero. Había recuperado mi respeto. El motor de mi coche arrancó con un rugido suave. Mientras me alejaba del condominio, vi por el espejo retrovisor la fachada perfecta de la casa, sabiendo que dentro se estaba desatando el infierno. No sentí culpa, solo la satisfacción del deber cumplido. Había auditado mi vida, encontrado el fraude y ejecutado la corrección necesaria. Ahora solo quedaba escribir el epílogo de mi nueva vida, una donde las reglas las ponía yo y donde la ingratitud tenía un precio de mercado que ellos acababan de pagar por adelantado. El día 30 llegó con la puntualidad inexorable de un plazo fiscal, bajo un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de los inquilinos salientes. Estacioné mi coche al otro lado de la calle, no para regodearme, sino para supervisar como acreedora que la propiedad se entregara en las mismas condiciones en que fue prestada. Un camión de mudanzas genérico, nada que ver con los servicios premium que Diana solía presumir en sus historias, ocupaba la entrada del garaje, engullendo cajas de cartón mal cerradas que contenían los restos de su sueño de grandeza. Vi a Diana salir, cargando bolsas de basura negras llenas de ropa, con el maquillaje corrido y vistiendo un chándal viejo. La influencer de estilo de vida había desaparecido, reemplazada por una mujer agobiada por la realidad de una reducción drástica de su nivel de vida. No había cámaras, no había filtros, solo la cruda logística del fracaso. Iván salió poco después, cargando la cuna de Tomás, esa cuna de Ikea por la que me cobraron precio de diseñador, y al verme, se detuvo en seco en la acera. Lucía más, delgado y con ojeras profundas, el retrato vivo del arrepentimiento tardío. Se acercó a mi ventanilla con pasos vacilantes, esperando quizás un indulto de último minuto, una señal de que la mamá salvadora aparecería para detener la pesadilla. Pero yo mantuve el cristal subido hasta la mitad, estableciendo una barrera física que reforzaba la emocional. Mamá, por favor, no tenemos a dónde ir realmente. El apartamento que conseguimos es diminuto, suplicó, con la voz quebrada. Lo miré con una tristeza serena, reconociendo que la mayor lección que podía darle no era dinero, sino la experiencia de la autosuficiencia forzada. Entonces aprenderán a vivir con poco, hijo, como lo hice yo para que tú fueras a la universidad. Es el ciclo de la vida, respondí sin abrir el seguro de la puerta. La recuperación financiera fue tan meticulosa como la ejecución del desalojo. Gracias a la gestión impecable del doctor Ortega,
La constructora devolvió el 80% del valor del enganche al rescindir el contrato, reteniendo una penalización que, irónicamente, salió de los bolsillos de Eduardo Fuentes, quien tuvo que liquidar activos para cubrir la diferencia y evitar una demanda mayor. El dinero regresó a mi cuenta, pero esta vez no se quedó estancado esperando ser útil para otros. Ese mismo martes, me senté en la oficina de Salvador y firmé la constitución de un fideicomiso irrevocable para la educación de Tomás. El capital inicial de $60,000 quedó blindado bajo una cerradura legal de titanio. Nadie, absolutamente nadie, podría tocar un centavo hasta que el niño cumpliera 25 años y presentara un título universitario. Establecí reglas claras y draconianas para el fondo. Ni Iván ni Diana tendrían acceso a la administración, y cualquier intento de impugnación resultaría en la donación automática del monto total a una organización benéfica de gatos callejeros. Fue mi manera de asegurar que, aunque sus padres fueran unos irresponsables financieros, mi nieto tendría una oportunidad real de futuro, una que no dependiera de las apariencias ni de los caprichos de su abuelo materno. Hablando de Eduardo, las noticias vuelan rápido en nuestra pequeña ciudad. Me enteré por una amiga común que su famoso Rolex Submariner había aparecido en una casa de empeño del centro 2 días después del almuerzo fatídico, vendido por una fracción de su valor para pagar la fianza de un nuevo apartamento de alquiler en un barrio periférico, lejos del club social y de las miradas juzgadoras de sus antiguos pares. Con el lastre de la familia soltado y el futuro de mi nieto asegurado, me encontré de repente con algo que no había tenido en 40 años, tiempo y recursos para mí misma. Miré mi armario, lleno de ropa de señora respetable y abrigos remendados, y sentí una necesidad imperiosa de purgar esa versión de Elena que vivía para los demás. Fui al centro comercial, no a las tiendas de rebajas, sino a las boutiques que siempre había evitado por ser demasiado caras. Compré vestidos de lino, sombreros de ala ancha y sandalias cómodas de cuero italiano. No sentí culpa al pasar la tarjeta. Cada compra era una afirmación de mi propia existencia, un recordatorio de que mi dinero era el fruto de mi trabajo y que tenía todo el derecho del mundo a disfrutarlo antes de que fuera demasiado tarde. 3 semanas después, me encontraba en la cubierta de un crucero de lujo, atravesando las aguas azul turquesa del Mediterráneo, con la brisa salada acariciando mi rostro y una copa de vino blanco, frío y pagado por mí, en la mano. El paisaje de la costa amalfitana se desplegaba ante mis ojos como una pintura en movimiento, un contraste abismal con las 4 paredes de mi oficina o el jardín prestado donde había sido humillada. Aquí, nadie me conocía como la abuela, ni como la suegra, ni como la fuente de dinero. Aquí era simplemente Elena, una mujer elegante que leía novelas de misterio bajo el sol y cenaba con capitanes y artistas, recuperando la identidad que había quedado sepultada bajo décadas de maternidad sacrificada. Desde la terraza de mi camarote con vista al mar, imaginé la vida actual de Iván y Diana. Probablemente estaban apretados en su apartamento de 2 habitaciones, lidiando con el llanto de Tomás sin una niñera pagada por la abuela, discutiendo por quién lavaba los platos o por qué no alcanzaba el dinero para el sushi del viernes. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ya no eran los reyes del castillo mirando hacia abajo a la plebeya, sino 2 adultos enfrentándose a la realidad de la vida sin red de seguridad. Eduardo seguramente ya no era bienvenido en sus cenas, visto ahora como el lastre que realmente era. Esa imagen, lejos de provocarme lástima, me daba una paz profunda. Les había regalado la oportunidad de madurar, aunque fuera a través del dolor. Una tarde, mientras el barco atracaba en Santorini, decidí que el silencio total no era el cierre adecuado. Necesitaba enviar un último mensaje, no un audio ni un WhatsApp que pudiera borrarse, sino algo tangible que perdurara. Compré una postal turística con una vista espectacular de las cúpulas azules y el mar infinito. Me senté en un café con vista a la caldera. Saqué mi pluma fuente, la misma con la que firmaba mis auditorías, y escribí con mi caligrafía impecable y cursiva. No escribí mucho. La brevedad es el alma de la autoridad. La postal no era una disculpa,
ni una oferta de tregua. Era una declaración de independencia y un recordatorio geográfico de lo lejos que estaba de su control. La dirigí a su nueva dirección en el edificio de apartamentos Los Olivos, un nombre pretencioso para un bloque de hormigón sin ascensor, sabiendo que llegaría en un par de semanas, justo cuando la rutina del primer mes de facturas y realidad los estuviera golpeando más fuerte. Imaginé a Diana abriendo el buzón, esperando quizás un cheque de reembolso o una carta de reconciliación, y encontrando en su lugar el brillo satinado del Mediterráneo. Visualicé a Iván leyendo mis palabras por encima de su hombro, sintiendo el peso de lo que habían perdido por pura avaricia y estupidez. Esa pequeña cartulina viajaría miles de kilómetros para entregar la última lección del curso intensivo de vida que yo había impartido. Reflexioné sobre el concepto de dignidad mientras veía el atardecer teñir el cielo de naranja y violeta. Durante años, pensé que la dignidad era soportar en silencio, dar sin esperar nada a cambio y ser el pilar inamovible de la familia. Estaba equivocada. La dignidad es saber poner límites, es tener el coraje de retirar la mano cuando te la muerden, y es entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Había recuperado mi nombre, mi patrimonio y mi sonrisa. El miedo a la soledad que me había mantenido atada a sus abusos se había disipado, reemplazado por la alegría de una soledad elegida y lujosa, llena de libros, viajes y paz mental. La próxima etapa de mi vida no incluiría máquinas de coser a las 3 de la mañana, ni préstamos para caprichos ajenos. Incluiría visitas controladas a mi nieto, bajo mis términos y en territorio neutral, asegurándome de ser una influencia positiva en su vida, sin ser el cajero automático de sus padres. Sería la abuela que cuenta historias de viajes y enseña el valor del esfuerzo, no la que compra afecto con juguetes caros. Tomás sabría quién era yo realmente, no por lo que le compraba, sino por quién era. Una mujer que se respetaba a sí misma lo suficiente como para decir «basta». Bebí el último sorbo de mi vino y cerré los ojos, sintiendo la vibración suave del barco surcando las olas. La vieja Elena, la viuda triste y servicial, se había quedado en el muelle. La nueva Elena estaba navegando hacia el horizonte, con la cuenta bancaria saneada y el corazón ligero. Había transformado una tragedia familiar en un renacimiento personal. Y si alguna vez Iván o Diana intentaban cruzar la línea de nuevo, sabrían que se encontrarían con un muro de contención impenetrable, construido con la experiencia de 1000 batallas ganadas. Me levanté para ir a la cena de gala, alisando mi vestido de seda azul noche. Antes de guardar la pluma, miré por última vez la frase que había escrito en la postal, asegurándome de que la tinta estuviera seca y fuera indeleble, como mi decisión era el resumen perfecto de mi tesis moral. Una sentencia final que resonaría en sus cabezas cada vez que miraran su cuenta bancaria vacía o su apartamento estrecho. La deposité en el buzón del barco con una sonrisa de satisfacción absoluta. La postal decía simplemente: «El dinero compra una casa, Diana, pero no compra la dignidad. Y tú, Eduardo, aprendiste que con los Márquez no se juega. Saludos desde el Mediterráneo, Elena».